Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos para iChess. Bienvenidos a esta nueva serie de videos donde vamos a estar hablando de aperturas y hoy es el turno del ataque indio de rey. Como pueden ver en el tablero, el ataque indio de rey no es muy difícil de jugar. Nuestras piezas van siempre a los mismos lugares y lo podemos jugar contra cualquier cosa, ¿no?, que juegue el negro. Esta es una de las grandes ventajas de este sistema. Lo llamaría un sistema porque es una formación de piezas que podemos emplear contra lo que sea que juegue el negro. Y creo que además tiene la ventaja de que no debemos memorizar tanta teoría, sino más bien entender los planes y lo que estamos haciendo. Vamos a ver partidas. Este no es el único video que haremos del ataque indio, pero más que una guía teórica, lo que queremos es tener una buena base de ideas dentro de este sistema. Por ejemplo, en esta partida que vamos a ver entre David Alberto y Genocchio Daniele, después de E4 C5 tenemos una defensa siciliana. Las blancas hacen la natural caballo F3, E6, y aquí las blancas, en lugar de jugar D4, que sería la siciliana abierta, juegan con D3. Nada nos puede parar de jugar el ataque indio. Mismo si las negras en lugar de E6 hubieran jugado D6, bueno, nosotros no estamos obligados a jugar D4, sino que podemos jugar D3 y sacar nuestras piezas de manera natural. E6, ahora el blanco hace D3, estamos dentro del ataque indio ya, se podría decir. Caballo C6, G3, y las negras en este caso deciden jugar con G6. Vamos a detenernos un poco para ver en realidad cuántas cosas pueden hacer las negras contra el ataque indio. Nosotros con blancas sabemos dónde van nuestras piezas, eso está clarísimo, ¿no? Nos tenemos que enrocar. Más adelante nuestros planes van a depender un poco de lo que jueguen las negras, pero las negras pueden jugar de muchas maneras. Muchos juegan con D5, muchos juegan con D6. Además de estas movidas de peones, las negras tienen que decidir si sacar el alfil por G7 o si sacar el alfil por E7. Muchos planes involucran sacar el caballo por E7, mientras que otros involucran sacar el caballo por F6. Algunos juegan con B6 y alfil B7. Como ven, la cantidad de posibilidades, incluso de mezclar, ¿no?, las posibilidades con negras, son no infinitas, pero sí bastantes. Entonces, con blancas vamos a tener, digamos, planes de acuerdo a lo que las negras jueguen. Pero bueno, si bien el negro tiene la libertad de elegir cómo jugar, también es un poco incómodo, ¿no? Porque al tener tantas es muy difícil saber cuál es realmente la mejor, mientras que nosotros con blancas sabemos bien lo que vamos a hacer. Como esta partida empezó con una siciliana, las negras juegan G6 queriendo seguir en un espíritu de la siciliana. No solo siciliana en sí, sino por ejemplo el dragón, ¿no? Jugar G6 para controlar bien las casillas centrales y un poco aprovechándose de que las blancas no jugaron D4 temprano. Antes de seguir con G6, que es lo que pasó en la partida, veamos lo que sería la super línea principal del ataque indio. Si las negras juegan D5, nosotros vamos a hacer caballo BD2 primero. No es nuestro interés permitir el cambio de damas. Es posible, pero bueno, las negras aquí estarían muy cómodas. Nosotros sabemos dónde van nuestras piezas, pero bueno, el orden de jugadas también es importante. Caballo F6, alfil G2. Las negras por lo general juegan alfil E7. Alfil D6 también es posible, pero las negras no quieren exponerse a un futuro fourchette con E5. Entonces alfil E7, enroque, enroque. Y por ejemplo, las blancas pueden jugar con torre 1 o también algo como E5. El plan sería avanzar, ¿no? Quitar a un defensor del enroque, que es el caballo de F6, y tarde o temprano, cuando las negras se expanden en el flanco de dama, nuestro plan va a ser caballo F1, alfil F4 para solidificar nuestro peón de E5, y más adelante jugar con H4, el caballo por H2,
y de repente todas nuestras piezas están pasando al flanco de rey. Algún día puede pasar nuestra dama, las maniobras de caballo que vimos, ¿no? Caballo H2, caballo G4. Aquí pueden encontrar muchísimas partidas de esta línea en el ataque indio, diría que es la línea principal, y lo que me gusta es que ambos bandos tienen clarito qué hacer. El negro atacar en el flanco de dama y nosotros en el flanco de rey. Pero piénsenlo, si el negro es exitoso en su plan, a lo sumo destruye nuestro flanco de dama y se come la torre de A1. Pero si nosotros tenemos éxito, nuestro objetivo es bastante más claro, ¿no? Nosotros vamos a darle mate. Por eso me gusta mucho esta línea. Bien, en esta partida, como les comentaba, las negras no jugaron D5, sino que G6, más en el espíritu de la siciliana. Y creo que esta línea es un buen ejemplo del potencial que tiene el ataque indio. Muchas veces el blanco puede simplemente limitarse a las jugadas de rutina, ¿no? De sacar las piezas. Pero contra ciertos órdenes de las negras tenemos opciones extra, como es en esta posición la jugada un poco rara alfil G5, que obviamente amenaza a la dama de D8, pero es mucho más profunda que eso. Ponemos al negro ante un dilema, ¿no? Porque quien no conoce esta posición con negras no va a reaccionar bien a esta jugada. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si las negras deciden tapar con alfil E7. En primer lugar, con blancas puedo comer, jugar una posición simple, donde gané bastante con blancas con este cambio, porque ahora a las negras les falta el alfil de G7, ¿no? El alfil del fianchetto. También puedo volver con mi alfil, y nuevamente es un poco lo que mencionábamos antes. A las negras les falta este alfil del fianchetto, así que alfil E7 no se ve como una buena jugada. Caballo E7 directamente pierde por alfil F6 y a torre G8 puedo hacer esta. H6, bueno, esto realmente no se ve bien para las negras, van a perder su alfil, una posición, ¿no?, donde su flanco de rey está totalmente debilitado. Esto no es conducente. Así que ya vemos dos jugadas que son sospechosas al menos para las negras. Y F6, por ejemplo, es otra opción, pero si entendemos bien, ¿no?, los conceptos posicionales, sabemos que F6 se está debilitando mucho con negras. Sabemos que este peón no vuelve atrás. También sabemos que esa es la casilla natural para el caballo de las negras. Y por cierto, las negras están lastimando sus propias chances al jugar F6, porque ahora esa diagonal está cerrada. Entonces, F6 es una jugada que a mí no me gusta. Hay que mover la dama de D8. Los que conocen esta posición jugarían dama C7, que según la teoría es la jugada más precisa. Pero digamos que un buen jugador, incluso un buen jugador que no conoce bien la posición, puede hacer dama B6. De hecho, diría que es la jugada más natural de las negras. Se van de dama y no se van solo haciendo una jugada natural como dama C7, sino que además amenazan al peón de B2. En teoría, esto es mejor para las negras. Aquí con blancas tenemos dos opciones. Una es dama C1, defendiendo bien B2, y además ponemos alguna presión sobre el flanco de rey. Imaginen que las negras algún día saquen sus dos piezas. Bueno, puedo intentar hacer alfil H6. Si las negras hacen esto, les va a costar enrocarse, porque podrán jugar alfil G7, podrán jugar caballo F6, pero no van a poder enrocarse porque H6 está colgando. Dama C1 es interesante, pero la jugada que hace el blanco en esta partida la considero aún mejor, porque respeta todos los principios de la apertura. Las negras están sacando la dama temprano y no tienen ningún tipo de desarrollo. Todas sus piezas están en la primera línea a excepción de caballo C6. Entonces, ¿por qué no sacrificar al peón de B2, jugar con peón de menos pero con mucho desarrollo e iniciativa? Entonces esta jugada me gusta, las negras se comen el peón de B2, parece riesgoso, claro, pero si no lo hacen vamos a hacer caballo C4 de todos modos y las negras siguen perdiendo tiempos con su dama, así que dama por, con blancas seguimos ganando tiempos y las negras hacen dama C3 jaque. ¿Tienen alguna opción? Dama G7 se ve realmente muy mala porque
por razones obvias, ¿no? Creo que la posición habla por sí sola, tener la dama en el fianqueto no es algo muy natural. Digamos que las blancas hacen algo como torre B1 para evitar B5, para empezar a atacar en el flanco de dama. Termino mi desarrollo y bueno, intento abrir la posición lo antes posible. Diría que el blanco tiene una clara ventaja. Dama B4 tiene que ser mala porque ahora las negras están con problemas para encontrar casillas para su dama. Solo tienen 2 y cada vez parecen ser menos. Y bueno, dama B5, esta jugada sí que creo que pierde porque podemos hacer A4, por ejemplo. Le seguimos quitando casillas a la dama. Y una jugada como D4, esto puede no poner al negro en serios aprietos. No veo manera, ¿no? de parar todas las amenazas que tenemos. Los descubiertos, esta diagonal. Mientras que el negro, ¿no? En las últimas jugadas solo se ocupó de mover su dama. Eso, en términos de desarrollo, no puede estar bien. Dama C3 jaque hace el negro, alfil D2. Y las negras ahora sí se van a G7. Es como que las negras querían ver esta jugada antes de hacer dama G7 directamente. Dama F6 también podrían jugarla, pero nos dan un motivo extra para jugar E5. Fíjense cómo amenazamos, ¿no?, esa dama. Y no solo eso, sino cómo creamos un hueco en D6. Tienen que hacer dama D8 casi exclusivamente aquí las negras. Dama E7 tengo caballo D6. Entonces dama D8. Y aquí simplemente con blancas no me arriesgaría tanto. No gastaría energías buscando variantes. Simplemente me enroco y espero que la posición negra caiga por sí sola. No tiene desarrollo y no tiene manera de sacar sus piezas. Este alfil no puede moverse por caballo D6. Así que diría que el blanco está ganado. La máquina dice que las blancas están claramente mejor, no ganadas. Pero pensemos no en la práctica y a un jugador de negras teniendo que hacer las mejores jugadas solo para sobrevivir. En la práctica el blanco está mucho mejor. Bien, en la partida vemos que el negro hizo dama G7, las blancas hacen alfil G2. Y esto, ¿no? Esta posición ejemplifica un poco cuando hablaba de las situaciones prácticas más que la evaluación real que puede dar la máquina. Aquí la máquina dice que las negras están igualadas, jugando B5, que es la primera jugada arriesgada, ¿no? Las negras abriendo la posición no tienen mucho por ganar con su rey N8. Y luego de esta jugada sugiere H5, otra jugada totalmente fuera de lugar, ¿no? Las negras están moviendo solo sus peones, tienen su dama en G7. Y nosotros nos vamos a enrocar, vamos a ocuparnos de abrir la posición lo antes posible. Y el negro, cada, digamos, jugada que hace, tiene mucha responsabilidad porque puede cometer un error muy fácilmente. Entonces aquí no prestaría tanta atención a lo que dice la máquina, sino que me quedo con que el blanco está mucho mejor por su desarrollo. Tal fue, ¿no?, la preocupación del negro en esta partida por el avance E5 que jugó F6 directamente. Y bueno, ahora sus piezas están en una situación crítica. Pero claro, caballo F6, E5 resulta molesta y alfil C3 es otra jugada que aparece que las negras antes no tenían que preocuparse. Aquí luego de alfil C3, esa diagonal parece terrible y no veo cómo la dama de G7 puede progresar. Entonces F6, el blanco se enroca, caballo H6. Y bueno, con blancas realmente sabemos que el negro va a intentar enrocarse lo antes posible. Sabemos que le va a tomar 2 o 3 jugadas más. ¿Qué tenemos que hacer? Ya sacamos nuestras piezas, hay que abrir la posición. Podemos tal vez perder un tiempo más haciendo algo como torre B1. Pero prefiero abrir la posición lo antes posible para crear amenazas directas y para, digamos, castigar al negro por su falta de desarrollo. ¿Cuál es la mejor manera de abrir la posición? Avanzando los peones. Casi siempre que atacamos, la tormenta de peones suele ser lo más efectivo. No veo manera de que las negras puedan evitar D4. Incluso si las blancas si las negras juegan E5, hago D4 de todos modos. Cuantas más líneas abra, más fácil va a ser para mí llegar
a este rey de E8. Por ejemplo aquí, esta jugada me encanta. Esto luce muy natural, ¿no? Alfil por, dama por. Estamos ganados con blancas. Incluso aquí se abre la columna E. Traigo la torre. No, realmente esto es una posición fuera de serie para las blancas. Es el sueño, ¿no? En cualquier ataque indio. O en cualquier apertura, para ser más precisos. E5 no es un intento de las negras. D5 esto también se ve muy malo. Puedo comer. Hacer torre 1 jaque. Por no decir caballo E3. Alfil E7. Las jugadas, cuando uno va haciendo una buena apertura, cuando va cumpliendo las reglas del desarrollo, lo demás va saliendo solo, ¿no? Entonces las negras tampoco pueden hacer D5. Deciden jugar alfil E7, que es la jugada más prudente. Están a punto de enrocarse, pero bueno, nosotros jugamos D4, caballo F7. Todavía no pueden hacer D5 las negras. Sigue el concepto, ¿no?, de abrir la posición. Nuestras jugadas son demasiado fáciles. Ahora no, nuestro desarrollo ya está empezando a dar sus frutos. Si alfil E6, además de torre 1, que me parece una jugada muy natural, veo que C4 es aún más fuerte. Las negras todavía no llegan a enrocarse, que ya le estamos ganando material. Y si juegan de esta manera puedo hacer caballo por, amenazando caballo C7. Y digamos, ¿no?, que hace roque largo, que de por sí es una jugada que hay que tener mucho coraje para hacer esto, ¿no?, con todas las piezas blancas que hay ahí. Tenemos muchas variantes buenas, pero vamos a ver, la máquina nos da aquí la más sencilla, que es comer en H6, que duele un poco, ¿no?, porque este alfil era muy fuerte, pero claro, el tema es que aquí las negras no tienen manera de defender ambas piezas. Pueden hacer torre D6, avanzamos. Y aquí las negras tienen que abandonar. Van a perder una de las dos piezas. Entonces, vemos que en algunas variantes las negras llegan a enrocarse, pero claro, en el medio van dejando material. D5 no es posible. Vimos antes que avanzar con E5 tampoco era bueno. Las negras hacen caballo F7. Una pregunta sería qué pasa si enroque, ¿no? Aquí D5 la veo muy fuerte. Y no solo eso, en muchas variantes D6 puede ser parte de nuestro plan también. Por ejemplo, si caballo D8, D6 ganamos una pieza. Y caballo B8 es la otra posibilidad que, bueno, no puede ser esto bueno para las negras. Porque no pueden mover el caballo de H6, no pueden mover el alfil D7. Su flanco de dama está totalmente paralizado. Esto a cambio de solo un peón, ¿no? Entonces, esta jugada parece un poco más precisa, ya que si ahora hacemos D5, las negras pueden intentar esta jugada. Al menos la casilla E5 está mejor defendida. Debo decir que aún esta variante, con blancas, si hacemos algo como caballo E3 seguido de F4, no me gusta esto nada para las negras. Puedo hacer C4, no con idea de alfil C3. Le falta tanto espacio que esto no compensa siquiera tener dos peones de más. Y la falta de espacio le está costando al negro sacar su flanco de dama. Ni hablar, no, esa dama de G7 que también, ¿no?, está de espectadora realmente, no está haciendo nada. Pero bueno, luego de caballo F7, las blancas no quisieron jugar D5, que realmente era una jugada que me gustaba mucho, sino que deciden sacar la dama, pero en este caso con una amenaza puntual que es caballo B6. Las negras hacen torre B8, torre a B1, bueno, desarrollando y además parando el B5 que querían hacer las negras, y aquí A6. Yo entiendo que las negras quieran jugar B5 a toda costa, que se quieran liberar, pero esto más allá de la apertura, ¿no? Con negras tenemos que entender que no podemos jugar con el rey N8. Tenemos que enrocarnos urgente. Una vez que tenemos el rey en seguridad, después vemos si con negras podemos hacer B5, devolver algo de material para sacar nuestras piezas, ver si hacemos algo, que realmente no lo veo venir con negras, pero el concepto está claro. Aún en una situación grave es mejor enrocarse. Si queremos iniciar táctica con negras con el rey N8, vamos a perder seguro. Y en el ajedrez a veces se trata, ¿no?, de crear situaciones donde nuestro rival también se pueda confundir.
Y aquí con A6 el blanco no se va a confundir. B5 es la amenaza, bueno, hago caballo B6, freno las amenazas del negro y además queda totalmente paralizado el flanco dama. Las negras se enrocan, esto parece un poco tarde, D5, peón por, y las negras deciden jugar caballo E5. Si hacen una jugada como caballo D8, tenemos para elegir, pero realmente la más fácil es comer y a torre por dama por D7. Como pueden ver aquí ganamos una pieza, por eso le comemos el alfil de C8, si no, ese alfil de C8 no lo vamos a comer. Bien, caballo E5, las blancas comen, las negras también. ¿Será F por E5 posible? En el peor de los casos podemos hacer esta y dama por D7. Nuestra ventaja es decisiva, no solo por nuestro par de alfiles, ¿no? Que eso ya es una razón grande, sino por la pasividad de las piezas negras y el hecho de que podemos jugar torre por B7 también. Caballo por E5, las negras que están perdidas, por lo menos se aferran a su material. F4, las negras vuelven. Esta jugada tenemos mínimo esta y dama por D7. En ese caso vamos a estar amenazando también al caballo de G4. Así que caballo F7. Y vamos a ver cómo remata el blanco, que esto creo que es bueno verlo porque es lo que podemos aprender de muchas partidas. Veo siempre muchos jugadores consiguiendo ventaja, pero en el momento de rematar es cuando se echa por tierra a veces la ventaja. Y por ejemplo aquí, si hacemos una jugada como caballo por D7, esta jugada es fácil de omitir y de repente no perdemos todavía material porque tenemos dama de 4 que es un tanto milagrosa, ¿no? Pero se complica bastante aquí la partida, por ejemplo en esta variante. Con blancas estábamos ganados 2 o 3 jugadas atrás y de repente estamos aquí como luchando, ¿no? Para zafar a ese caballo de D7. Y las negras no hicieron nada para merecer esa posición. Caballo por C8 parece estar más a la altura. Creo que esta hubiera sido una decisión mejor, digamos, que la variante que vimos anteriormente. Y aquí sí sostengo que el blanco está claramente mejor. Por los motivos que dijimos antes. Par de alfiles, la columna B, las amenazas, ¿no? La pasividad de las piezas negras. Caballo por C8 era interesante, pero el blanco dijo, ¿para qué comer el alfil de C8 si ese alfil de ahí no se puede ir? Voy a desarrollar, voy a amenazar algo, y ahora las negras están, digamos, sin jugadas. ¿Por qué? Porque a torre F1, alfil de 8 sería ideal para las negras, para cambiar un par de piezas, pero ahora como, y a torre por, puedo comer en D7 o puedo comer en B7 primero. Aquí las negras no pueden evitar perder más material, porque luego de D6 su posición es demasiado pasiva como para sostenerse. No tienen ningún contrajuego. Entonces, alfil de 8 no la pueden hacer. Alfil de 6 era, digamos, la única jugada donde el negro podía intentar resistir un poco más, porque si hacemos caballo por D7 tiene B5, ingenioso, ¿no? Este truco. Y bueno, esta jugada podía ser jugar algo así, ¿no? Sigo pensando que las negras están inferior, pero bueno, han cambiado algunas piezas. Digamos que aquí pueden seguir en la partida, a comparación de otras variantes. Alfil de 6 era la jugada. Dicho esto, con blancas no le comería el alfil de C8, sino que seguiría jugando natural. Tengo demasiado espacio, su flanco dama está totalmente bloqueado y no se puede mover. Entonces, sigo pasando las piezas. Estoy seguro que algún día voy a hacer torre 8 y va a tener que abandonar. Pero bueno, alfil de 6 era la mejor chance práctica. Hace caballo de 6 las negras, hacen caballo de 6 y ahora viene una jugada que realmente me encanta por parte de las blancas. Además de evitar caballo F5 y que nos deja este peón, ¿no? Donde queremos tener el alfil, jugamos F5. Si peón por peón, alfil F4, aquí las negras están totalmente perdidas, cada vez están más y más en Sux1
pueden chequear que no pueden moverse, no pueden deshacerse de la clavada, y los peones tampoco pueden hacer mucho. Y si caballo por F5, que es lo que pasó en la partida, alfil F4, ahora D6 es única, alfil D6 pierde por esta, caballo por y dama F4, reemplazamos el alfil y ahora no hay manera de defender el caballo de D6. Bueno, caballo D6 parecía no otra opción, aunque tapar una clavada de esta manera y dejar todo esto colgando tiene su precio, ¿no? Podemos hacer esta y a torre por dama por D7. No veo cómo las negras pueden evitar las pérdidas materiales. Si alfil F8 tengo dama E6 y alfil por D6, aquí también ganamos pieza. El negro se va quedando realmente sin jugadas, como pueden ver. Entonces deciden jugar D6. En esta posición sí les recomiendo poner pausa e intenten dar con la mejor jugada del blanco. Es cierto que tenemos un par de jugadas y lo peor que nos puede pasar es que quedemos con una leve ventaja, pero considero que es momento de terminar, ¿no? De acabar con nuestro rival luego de D6. Así que les sugiero que pongan pausa. Lo que voy a hacer es una breve pausa de 5 o 10 segundos para luego continuar hablando. Bien, en esta posición, luego de D6, querramos o no, la primera jugada que se nos viene a la cabeza es eliminar este alfil, para luego hacer algo como dama D7, pasar las piezas. Lo que veo es que aquí el negro, que estaba en una situación crítica, de repente empieza a cambiar muchas piezas. Y sigue en una situación rara, porque no tienen los alfiles. Pero bueno, sus chances son mejores de lo que podrían ser realmente. El cambio de piezas, sobre todo el caballo por C8, lo puedo reservar para después. Una jugada que sí me gusta mucho es alfil H3. ¿Por qué? Porque las negras no pueden mover ese caballo, porque si hacen G5, ahora hago caballo por y gano una pieza. Y porque básicamente si mueven algo, como por ejemplo torre D8, puedo comer y a torre por, además de dama D7, tengo esta jugada también. Y realmente esta estructura de peones, el hueco en E6, esto me parece que es muy convincente para las blancas. A ver, al menos en la práctica se ve como que ahí las blancas tienen ventaja. Pero el blanco lo pensó un poco mejor y encontró una jugada que paraliza completamente al negro. Por ahora la fortaleza del negro son estas dos piezas, sabemos que el alfil y la torre no pueden salir. Entonces, dama E4, esta es la jugada. ¿Por qué? Porque ahora amenazamos G4. Como vemos el negro no tiene jugadas. Si alfil D8 tenemos caballo por alfil. Como decíamos, nos guardamos esta jugada para cuando realmente funcione. En este caso estamos ganando material. O sea que alfil D8 no es posible. Mover el caballo de F5 no es posible por dama por E7. ¿Qué puede hacer? Torre F7 a lo mejor. Digamos, por decir una jugada, ¿no? Defiendo, sobreprotejo al alfil D7. Ahora puedo comer. Puedo hacer torre por alfil F8, ¿no? Para evitar G4 y aquí dama E6. Un completo Zugzwang por parte de las negras. No pueden hacer nada, no se pueden mover. Aquí también deberían abandonar. ¿Qué pasó en la partida? Luego de dama E4, las negras deciden jugar H5 y ahora las blancas jugaron la simple alfil H3. En esta posición, aunque no lo crean, jugada 24 las negras abandonaron. Porque no tienen jugadas. Amenazamos alfil por F5 para luego comer N7. Si alfil D8, esta variante ya nos resultará familiar. El caballo no lo pueden mover. G5 tampoco la pueden hacer porque aquí podemos comer. Ganamos una pieza y en este caso que esto no es tan amenazante podría incluso hacer algo como H3 o comerle en E7 con jaque primero y luego hacer H3. Tiene que abandonar. No hay jugadas. A ver, ¿qué podría hacer el negro como en la variante anterior? Quizás torre F7. Bueno, le voy a comer. Torre por
Esto me recuerda mucho a la variante anterior, dama E6, torre A8. Vamos a continuar, digamos, hasta el final, ¿no? Para ver cómo rematarlo aquí. Está el negro que no puede mover una sola pieza. Es realmente increíble esta posición. Aquí, de a poco con blancas, aunque no quiera, voy a encontrar el plan ganador, porque realmente es muy fácil. Así que bueno, en esta posición, bueno, un poco antes, luego de alfil H3, las negras deciden abandonar. Obviamente esto es solo una partida, pero muestra algunas ideas que podemos usar en el ataque indio, sobre todo la flexibilidad que tenemos de desarrollar las piezas o hacer jugadas como alfil G5 contra ciertos órdenes de las negras. Y bueno, este es solo el primer video que hacemos de ataque indio, vamos a hacer más, así que estén conectados que pronto van a salir. Y bueno, espero que también les haya servido como introducción al ataque indio, espero que lo hayan podido disfrutar y por supuesto espero verlos en mis próximos capítulos. Muchas gracias.